Vayamos entonces a Génesis en el capítulo 39. Ya habíamos visto, ¿no? Acerca de José tan jovencito, apenas 17 años. Estamos en Génesis 39. Y la vida de José es un ejemplo en diferentes sentidos. Esa es la vida de José, porque José es un reflejo de Cristo. José, a la imagen de Cristo, podríamos decir realmente. Todo lo que está en la vida del Señor Jesús está ilustrado, está reflejado en la vida de este hombre de Dios. Y así la escritura es maravillosa en cómo Dios nos habla de varias maneras, ¿no? Los detalles de la vida de José nos hablan de la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. José, el hijo amado de su padre Jacob, tan amado por su padre que cuando él fue vendido y a Jacob le hicieron creer que estaba muerto, más de 20 años no quiso sacar su ropa de luto. Le dijeron, ya es momento que te quites el luto, ya consuélate. Pasaba un tiempo de luto, ¿no? Entonces, terminado el tiempo de luto, no sé cuánto sería, pero supongamos que fue 2 años, entonces hacían una reunión y le decían, ya consuélate por tu hijo y ya quítate el luto. Y él dijo, no me voy a consolar por la muerte de mi hijo. Hasta el día que yo muera, voy a llevar esta ropa de luto por mi hijo José. Eso nos habla del amor del Padre por Cristo, su Hijo. Qué manera de reflejar el amor entre el Padre y Cristo Jesús, su amado Hijo. Cuando Él se bautiza también y también en la transfiguración, se oye una voz del cielo, ¿no? La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, testifica el Padre. Y muchos aspectos entonces de la vida de José nos están hablando de la relación de Dios el Padre con Jesús. Ahora, aún desde el aspecto humano, también es un ejemplo increíble la vida de José. Aún desde el aspecto humano, también la bendición de Dios estaba con él. ¿Por qué razón estaba con José la bendición de Dios? Por su temor de Dios. Ustedes saben, ¿no? Que en Proverbios empieza hablando de la sabiduría, por ejemplo, y empieza diciendo Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, el fundamento, la base de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros pensamos que la sabiduría es, estudiaste primaria, estudiaste secundaria, estudiaste en la universidad, estudiaste maestría, estudiaste doctorado. Ah, ya, tú eres sabio, has estudiado doctorado, has estudiado maestría. Un gran sabio eres tú. A Dios no le importa qué título podamos tener. Lo que Dios dice es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso estaba en la vida de José, el temor de Jehová. Esa es la sabiduría, no es la inteligencia, el cociente de inteligencia que dicen o cuántos grados he podido estudiar. La mayor parte de los apóstoles del Señor Jesús no sabían leer. Algunos sí, porque eran adinerados. Ahí está Mateo el publicano, ¿no? Está Juan, que también era de holgada posición.
Los demás, que eran pescadores, no sabían leer porque ellos no aprendían, normalmente no aprendían a leer. Entonces, Dios a ellos los dejó a cargo de ganar el mundo entero para la salvación, para Cristo. Y sin ninguna importancia en cuanto a sus estudios. Si Jesús a él le hubiera importado los estudios, se hubiera ido a la escuela de los escribas en Jerusalén, en la capital de Israel. Ahí había hombres doctos, se llamaban doctores de la ley, o sea, doctores de la Biblia, ¿no? Los doctores de la ley, ahí estaban, los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Si al Señor Jesús le hubiera importado esa clase de sabiduría, de títulos, se hubiese ido con ellos a buscar entre ellos, entre los doctores de la ley, escoger sus apóstoles. No lo hizo. Se fue donde la gente más pobre en Galilea, que era un lugar, como diríamos acá en el Perú, un rincón del Perú, Huancavelica, Capurima, un rincón allá remotamente. Eso era Galilea. Y ahí la gente pobre, los pescadores. Entre ellos Jesús tomó el cimiento de la obra, es decir, sus apóstoles, ¿no? Entonces, en la vida de José, lo que prevalece en su vida es el temor de Dios. Por esa razón estaba la bendición de Dios con él, el temor de Dios. ¿Cuántos jóvenes se quejan diciendo: yo soy de familia pobre, no puedo prosperar en la vida, no puedo prosperar en la vida porque soy pobre? Entonces, así como hace el socialismo y eso, ¿no? Comienzan a echar la culpa a la gente adinerada y ellos tienen la culpa de que yo no puedo prosperar. Eso es absurdo. Una persona, por más pobre que haya nacido, tendrá la bendición grande de Dios. Y eso lo vemos en la vida de José. Dios como que le prueba a José. Primero Dios lo prueba como esclavo. ¿Quién quisiera ser esclavo? El esclavo ya no es dueño de su vida. Hay alguien que es dueño de mí, o sea, del esclavo, ¿no? El que me compró es mi dueño. Aún de su vida, aún podían matarlo al esclavo y en ciertos casos podían matarlo también, ¿no? Porque él era dueño del esclavo. Era como tener un animal prácticamente, así. Y podía hacer lo que quería el dueño, el amo, con su esclavo. Entonces, la primera prueba de Dios, Dios lo prueba a José como esclavo. ¿Y qué resulta José como esclavo? Lo que a nadie le dan nunca en la esclavitud. El que era su dueño vio que Dios estaba con él y lo pone en el primer lugar de su... Era un hombre rico, un funcionario de Faraón, y él observa que la bendición de Dios está con José. Entonces lo pone a José para administrar todas sus riquezas. Ya prácticamente José ya no era un esclavo, porque los esclavos hacían trabajos duros, ¿no? La agricultura, la limpieza de la casa, trabajos que nadie quiere hacer, de trabajo físico. Pero no, José ya no es un trabajador físico, es un administrador, un mayordomo de grandes riquezas. Como esclavo llega a mayordomo, y eso nunca pasa. Ahora lo calumnian, que veremos ahorita, ¿no? Y llega a la cárcel por una calumnia. Y el preso José, ahora, otra vez, los que le rodean ven la enorme bendición de Dios en él. Y no olvidemos que era bien joven, ¿no? Esclavo a los 17 años. Pasó un tiempo, tal vez tendría 21 a 22 años, cuando llegó a la cárcel por calumnia. Lo colocan de jefe de la cárcel. Ahora, el preso José es jefe de toda la cárcel. ¿Y cómo es entonces que se dice: yo soy pobre y como nací en una familia pobre y no puedo prosperar, porque pobre soy y pobre seré siempre? Eso simplemente no es cierto y lo podemos ver aquí en la vida de José.
Ahora, la meta de un cristiano no es la prosperidad económica, ¿no? Pero sí, de todas maneras, uno va a ser bendecido por Dios también en la parte económica, no de riquezas, pero Dios nos dará una buena situación también. No necesariamente que voy a ser rico, no necesariamente que voy a tener un montón de casas, eso, pero sí que voy a tener un trabajo estable, por lo menos lo básico, ¿no? Por más pobre que yo haya nacido. Eso no es cierto, de que yo no prospero porque soy pobre. Y al decir yo no prospero porque soy pobre, viene otra conclusión. La culpa la tiene el rico. Él, el rico, tiene la culpa de mi situación de pobreza, lo cual tampoco es cierto. Y ahí está, ¿no? La ideología esa de negar a Dios, está el comunismo, echándole la culpa y dice, yo soy pobre y nunca saldré de esto. No es cierto. Y el mayor ejemplo es José. Ahí está. No solo era pobre, era esclavo, que es mucho peor que ser pobre. Alguien es pobre y bueno, pero por lo menos es libre, ¿no? El esclavo es pobre y encima de eso no es dueño de su vida. Hay un señor que es dueño de mi vida. Ese es el esclavo. Pero él sobresalió por la bendición de Dios. Otro ejemplo, perdón, la clásica excusa del estilo sindicato, ¿no? Yo trabajo mis 8 horas, ni un minuto más, y además el patrón todo el tiempo abusa de mí, el dueño de la compañía abusa de mí, y si me dicen, te llévate por favor este balde para el otro lado, yo digo, no, no me pagan a mí para cargar baldes, yo tengo mi trabajo propio. No, no, yo no cargo baldes, ¿no? En ese plan y con esa ideología, nunca va a prosperar nadie con ese pensamiento. En el libro de Proverbios dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y esto era exactamente la situación de José en cuanto a su trabajo. Otra vez, ¿no? En Proverbios dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? No ese que dice, no, se cumplió los minutos, ni un minuto más, me voy. Y si me quieren trabajar en algo que no me corresponde, no, no me pagan para eso. El que es solícito en su trabajo es al revés. ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo rendir más? ¿Cómo puedo producir más? ¿Cómo puedo ser el mejor trabajador? Porque cuando la compañía le vaya mal económicamente, votarán a la mitad del personal. Y a ese que dice, no, a mí no me pagan, ya me voy, a mí no me pagan para... Ese es el primero que lo van a votar. Y al que lo van a conservar es aquel que, como dice el proverbio, solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Cuando hay un trabajador que es tan destacado en su trabajo, ¿saben qué hacen con él? Nunca va a permanecer en su puesto. ¿Por qué? Lo ascienden. Lo ascienden porque es el mejor. Entonces le dicen, tú vas a ser el jefe de toda esta planta. Y cuando es jefe de toda esa planta, él sigue mejorando su trabajo. Y más adelante, tal vez pasen unos años, pero le dirán, tu rendimiento es magnífico. Ahora vas a ser un mayor jefe, jefe de mayor gente. Eso es la ley natural que Dios ha puesto, el esfuerzo, el rendimiento, la excelencia de mi trabajo. No es esa ideología estilo sindicato, ¿no? A mí no me pagan para eso. Yo hago simplemente lo que me corresponde hacer. A Dios, ¿qué me importa la compañía? ¿Qué me importa si la producción sale mal? Eso es problema de los dueños. Ellos son ricos, yo soy pobre, ellos me explotan a mí y yo soy un simple trabajador. Con ese pensamiento, nunca va a poder prosperar. Pero vemos a José de otra manera. Ahora sí vamos a leer, ¿no? Capítulo 39.
Y descendido José a Egipto, compróle Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipciano, de mano de los ismaelitas que le habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipciano. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en poder todo lo que tenía. Y recordemos, apenas tenía 17 años. Y aconteció que desde entonces que le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipciano a causa de José. Y fue la bendición de Jehová sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. Ni con él sabía nada más que del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bello de vista. Todos estos aspectos nos hablan de la persona del Señor Jesucristo. Porque la vida de José es a la imagen de Cristo. Eso es lo que se llama, hemos dicho ya, ¿no? Un tipo espiritual. Hay numerosos tipos espirituales acerca de Cristo. Por ejemplo, Sansón, en el momento en que murió, él los filisteos le quitaron sus 2 ojos y ya le había crecido su cabello, tuvo fuerza otra vez, pero ellos no se dieron cuenta. Y estaban reunidos 3,000 filisteos haciendo fiesta y burlándose de él, tomándole para burla a Sansón. Y Sansón le preguntó al muchacho, ponme donde están las 2 columnas centrales. Y ahí le pusieron y él apretó las 2 columnas. Primero oró, pidió a Dios. Y después apretó las 2 columnas y exclamó, muera yo con los filisteos. Y murió, claro, él porque el edificio se aplastó, pero mató a 3,000 filisteos en todo el edificio. Y dice la Biblia, y los que mató Sansón en su muerte fueron más de los que mató en su vida. Y ese es Cristo, que venció en su muerte a los enemigos de Dios y a Satanás. En su muerte mató más que toda su vida. La victoria de Cristo estuvo en su muerte. Y ahí vemos, Sansón es un tipo de Cristo en ese sentido. Y numerosos tipos espirituales, de los cuales uno de los más maravillosos es pues la vida de José, reflejo del Señor Jesús. Y era José, dice verso 6, de hermoso semblante y bello de vista. Versículo 7, y aconteció después de esto, a raíz de su aspecto, ¿no?, de hermoso, y aconteció después de esto que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, que todo lo que tiene ha puesto en mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha defendido sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal que pecaría contra Dios? Pero ella insistía, ¿no? Cada día insistía, no pararía la mujer en lograrlo. Y fue que hablando ella a José cada día y no la escuchando a él para acostarse junto a ella, para estar con ella. Aconteció que él vino un día como los otros a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí en casa. Entonces ella, ya, esta es la oportunidad, dijo esta mujer, ¿no? La esposa de Potifar, la esposa de su señor. Esta es la oportunidad, nadie hay en la casa, está solito él y solita yo, ahora es. Y ella le tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejóle su ropa en las manos y huyó y salióse fuera.
Ahora, José hizo exactamente lo que más adelante dice la Biblia. Dice la Biblia estas palabras, ¿no? Creo que es en Corintios. Huid de la fornicación, huid, escapad. No, no dice lucha tú con la tentación sexual, lucha, lucha hasta que la venzas. No, la Biblia dice escápate, escápate de la tentación sexual. Huye, ni te acerques a eso, huye. Y entonces, por eso es que José no podía hacer otra cosa porque era su trabajo, no podía salirse de allí. Pero ella ve la oportunidad, no hay nadie, entonces ahora es. ¿Qué hizo José? Escapó. Ahora ella a propósito le agarra de su ropa, ¿no? Y él simplemente no deja que pase un instante y huyó y salióse fuera. Es decir, si él hubiera dado más tiempo, la tentación sexual es muy fuerte y el que se cree demasiado fuerte siempre va a caer en eso. Por eso es que el Señor dice en su palabra, huye, huye de la tentación sexual. Y eso es lo que hizo José. 13, ¿no? Y fue que como ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y hablóles diciendo, mirad, nos traído un hombre hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo él que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso su ropa cerca de sí hasta que vino su señor a su casa. Y ella le habló semejantes palabras diciendo, vino a mí el siervo hebreo que nos trajiste para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y fue que como su señor oyó las palabras que su mujer le habló, diciendo, como esto que digo me ha hecho tu siervo, su furor se encendió. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Entonces, la trampa de la mujer, de la que no había escapatoria, ¿no? O bien José caía en el pecado con ella, y eso es lo que ella quería, pero al ver que él no lo hizo, entonces, ahora me la vas a pagar, no has querido estar conmigo, ahora me las vas a pagar, ¿no? Y le dice al esposo, me ha querido violar, y yo he gritado, y como no había nadie que me defendiera, a pesar que grité, me quiso deshonrar, y acá está su ropa como prueba de lo que ha querido hacerme. Este siervo hebreo que tú has traído me ha querido violar. Y ahora el que hace la voluntad de Dios llega a parar a la cárcel por calumnia. Y muchas veces algo que parece una desgracia en las manos de Dios trae por detrás una bendición. Sí es, por eso está escrito en la Biblia. Ahora, José es calumniado, él le obedeció a Dios exactamente, ¿no? Huyó de la fornicación, pero habiendo obedecido a Dios, ¿qué le sucede? A la cárcel, calumnia y a la cárcel, lo cual también era la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted pierda su trabajo? A veces sí. No es que usted se portó mal, es la voluntad de Dios que usted pierda su trabajo. ¿Y por qué? Porque muchas veces detrás de una aparente desgracia viene una bendición de Dios. Y la bendición de Dios viene disfrazada, ¿no? Si José no hubiera llegado a la cárcel, nunca hubiera conocido a los funcionarios de Faraón. En la cárcel interpretó el sueño de ellos, y cuando Faraón soñó algo que nadie podía interpretar,
llamaron a José, lo sacaron de la cárcel, apurado, lo sacaron, lo vestirían, lo afeitaban. Te llama Faraón, corre, y lo sacan de la cárcel a José. Si no hubiera estado en la cárcel, nunca hubiera llegado al trono de Egipto. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. A nosotros nos parece una desgracia. Dios sabe lo que hace. Recuerdo muchos años atrás el testimonio de nuestro hermano Beto Ucañay, ¿no?, que dirige los himnos. Algo parecido pasó. Él era de la Policía Nacional bastantes años atrás y lo calumniaron y lo pusieron en la cárcel por calumnia. Estuvo un tiempito allí y después ya no le dejaron continuar en la policía. Bueno, Dios cambió el rumbo de la vida de nuestro hermano de esa manera. Y él, ya, nada más, ¿no? Bueno, pero Dios fue encaminando la vida del hermano de otra manera, porque Dios sabe lo que hace, simplemente. No es que se portó mal, eso es la mano de Dios. Recuerdo el caso de mis padres. Vivíamos nosotros en Matucana. Desde el año 58 hasta el año 68 vivimos en Matucana, acá, ¿no?, en el camino a Huancayo. Y mi papá administraba el agua potable allí de Matucana, y él llegó en lugar de otro anterior administrador. El Estado, el Ministerio de Fomento se llamaba, pagaba una casa. Entonces él no tenía que pagar alquiler. El Ministerio de Fomento pagaba una casa para que viva el administrador de agua potable. Pero el anterior administrador sería de cólera, ya no tenía el puesto, perdió su puesto, pero no quería salir de esa casa alquilada, ¿no? Se negó a salir, nada, no quería salir. Y mi papá no podía ir a vivir en la casa que el Estado pagaba para él. Y así pasó un tiempo. Ahora vino el huaico, un enorme huaico en Matucana de 1959. ¿Y saben qué pasó? Una de las primeras casas que se vino abajo, destruyó totalmente, fue la casa de este señor, que no quería desocupar su casa. Y mi papá había conseguido otro lugar que estaba medio en el cerro. ¿Y qué pasó con esa casa? Nada le sucedió porque estaba por encima de la calle, un poco al pie del cerro. Esa casa donde estaba mi papá y yo también, ¿no?, pequeñito. Nada le pasó. Los hermanos de la iglesia evangélica Matucana vinieron a pasar la noche ahí en la casa pequeña de mis padres. ¿Cómo es que Dios no permitió que el otro se negaba a desocupar esa casa que le correspondía a mi papá? Y si hubiéramos entrado en esa casa, se hubiese destruido. El huaico se la destruyó. Y allá estaba tan protegida que los hermanos vinieron a pasarla, no 1 2 noches ahí en esa casa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y algo que parece una desgracia, más bien trae más adelante una bendición. Eso es lo que el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿no? Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Eso hacen los esclavos. ¿Cómo tú, mi Señor, mi Maestro, mi Dios, tú me vas a lavar los pies a mí? No, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Deja que te lave los pies, Pedro. Así que esa lección encontramos en la vida de José, ¿no? Ahora, vamos al versículo 20. Estamos en Génesis 39, versículo 20. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Ahora, este no era una prisión normal, miren, no era una prisión de puros delincuentes. ¿Quiénes estaban presos ahí? Los presos del rey, nada más. Gente importante, gente noble, gente rica, pero algo habían hecho contra el faraón, que el faraón los metió presos. Ellos eran. Mas Jehová fue con José y llegó a él su misericordia
y dio su gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que estaban en la casa de la cárcel y todo lo que hacían allí, él lo hacía. Ninguna cosa veía el príncipe de la cárcel en su mano, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, no podía evitar José, siempre terminaba en el primer lugar, siempre. Eso sucederá con el Hijo de Dios, que esté lleno del temor de Dios. Todo se basa en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, cuando empieza Proverbios, dice así, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sigue diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si yo quiero recibir bendición de Dios en mi trabajo, tengo que basar el trabajo que yo hago en el temor de Dios. Y Dios va a bendecir mi trabajo siempre, siempre. Entonces, Dios bendecía el trabajo de José y ahora el jefe de la cárcel que sacó una conclusión. Este muchacho hace tan bien las cosas y Dios le bendice tanto que mejor lo pongo a él para gobernar la cárcel. Claro, yo siempre soy su jefe, pero en realidad para administrar esta cárcel, este chiquillo, lo hace mejor que yo. Así que tú vas a gobernar la cárcel. Y eso fue, así fue. Qué maravilloso es eso. Ahora entramos al capítulo 40. Y aconteció después de estas cosas que pecaron el maestresala del rey de Egipto y el panadero contra su señor el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus 2 eunucos, contra el principal de los maestresalas y contra el principal de los panaderos. Y púsoles en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la cárcel. Y soñaron sueño ambos a 2, cada uno su sueño, una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño, el maestresala y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel. Y vino a ellos José por la mañana y miróles y pareció que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué están hoy malos vuestros rostros? Fíjense el detalle no tan especial. Ellos no le habían dicho a José nada. Él distingue la tristeza del rostro de los dos. Y una persona que administra algo tiene que tener mucho cuidado en los pequeños detalles. Por eso Dios le bendecía, ¿no? Dios le daba sabiduría. La sabiduría viene de Dios, no viene del colegio, no viene de la universidad. La sabiduría viene de Dios. ¿Y saben cuándo aumenta nuestra sabiduría? Cuando acudimos a la Biblia a leerla cada día allí. ¿Quieres que Dios te dé sabiduría? Abre tu Biblia y léela todos los días. Te va a llenar Dios de sabiduría, te lo aseguro. A mí me pasó, muchos años atrás, ya encontré en el libro de Proverbios la necesidad de guardar silencio. Y ahí dicen Proverbios algo muy gracioso, ¿no? Aún el necio, cuando se calla, parece ser sabio. Aún el necio, como está calladito, da la apariencia de que es sabio. Si el necio abriese su boca, entonces se delataría, pero como está en silencio,
Todos creen que es un sabio. Bueno, yo aprendí eso. El quedarme calladito me ha librado de un sinnúmero de problemas a lo largo de los años. Quedarme callado y no responder y no contarle a nadie lo que me dijeron. Y como dicen los chinos, ¿no? Los chinos, tú callado boca, tú callado boca. Y así, por eso también prosperan, porque aprenden tú callado boca. Una de las cosas más grandes que aprendí es eso. Cállate, no hables, cállate. En situaciones de problemas, de discusiones y de ataques y todo eso, cállate. Lo mejor que puedes hacer en muchos problemas es simplemente guardar silencio. Y eso lo aprendí de la palabra de Dios. De ahí lo aprendí. Dios te va a llenar de sabiduría, pero tú tienes que abrir la Biblia. Tienes que dejar que Dios te enseñe. ¿Por dónde te va a enseñar si no abres su palabra? Es por ahí, solamente por allí, por su palabra. Entonces, el sueño de ambos, ¿no? José, el detalle, mire que parece chiquitito, ¿no? Se da cuenta. Y este es un jovencito, tal vez tendría 20, 22 años, todo un chiquillo, José. Pero qué sabiduría le da Dios. ¿Por qué están tristes ustedes hoy día? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tristes? Le contestan, versículo 7, 47. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué están hoy malos vuestros rostros? Y ellos le dijeron, hemos soñado sueño y no hay quien lo declare. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el príncipe de los maestresalas contó su sueño a José y díjole, y yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que florecía, salía su renuevo, maduraron sus racimos de uvas, y que el vaso de Faraón estaba en mi mano, y que yo tomaba las uvas y las exprimía en el vaso de Faraón, y daba el vaso en la mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza y te hará volver en tu asiento, y darás el vaso a Faraón en su mano, como solías cuando eras su maestresala. Por tanto, acordarte has de mí dentro de ti cuando tuvieres bien, y ruégote que tengas conmigo misericordia, que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en cárcel. Y viendo el príncipe de los panaderos que había declarado bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón de obra de panaderos, y que las comían las aves del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de ti y te hará colgar en la horca, y aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue al tercero día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del príncipe de los maestresalas y la cabeza del príncipe de los panaderos entre sus siervos. E hizo volver al príncipe de los maestresalas a su oficio, y dio el vaso en mano de Faraón. Y al príncipe de los panaderos hizo ahorcar, como le había declarado José. Y el príncipe de los maestresalas no se acordó de José, mas olvidóse de él. Ahora viene la parte más grandiosa de todas, porque el Señor Jesús fue llevado a una situación de humillación terrible, sin entender que Él era el creador de este universo. Los soldados mismos, ¿no?, se mofan de Él en el momento de su condenación. Le ponen una ropa
color púrpura. Esa ropa era exclusivamente la ropa de los reyes, le pusieron para burlarse y le hacen una corona de espinas y se inclinan delante de él diciéndole: salve, rey de los judíos, ¿no? La humillación más grande de todas. ¿Con quién? Con el Creador mismo, porque el Señor Jesús es el Creador del universo. Y él, como dice en el libro de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, una muerte vergonzosa, no cualquier muerte, la muerte de un criminal. Y así, después de su humillación y de su obediencia, también en Hebreos dice del Señor Jesús, y aunque era hijo de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él mismo tuvo que ser perfeccionado. ¿De qué manera? Por obediencia, por sufrimiento, por obediencia en medio del sufrimiento. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. José es humillado, siendo robado, como él mismo dice, ¿no? Me hurtaron a mí de la tierra de los hebreos y estuvo como esclavo. Y tampoco hice nada para merecer que me metan en esta cárcel. Entonces tú, como has visto que el sueño de ustedes dos se ha cumplido porque Dios lo ha declarado, José dijo: de Dios son las declaraciones, no es mío, no son de Dios las declaraciones, y se cumplió, ¿no? A los 3 días, el maestresalas restaurado, como José lo indicó, y también a los 3 días, el panadero es ahorcado. ¿Y ahora qué pasa con él? Y el príncipe de los maestresalas no se acordó de José, mas olvidóse de él. Y aconteció que pasados 2 años, Faraón soñó, parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas de vista y gruesas de carne que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, feas de vista y magras de carne, y que se paraban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas feas de vista y magras de carne tragaban a las 7 vacas hermosas de vista y gruesas, y despertó Faraón. Y durmióse y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas, y que las 7 espigas menudas tragaban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertóse Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana su espíritu se atormentó, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y contóles Faraón sus sueños, y no había quien los declarase a Faraón. Entonces el príncipe de los maestresalas habló a Faraón diciendo: de mis pecados me acuerdo hoy. Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al príncipe de los panaderos. Y yo y él soñamos sueño una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño soñamos. Y allí con nosotros estaba un mozo hebreo, siervo del capitán de los de la guardia, y contámoselo, y él nos declaró nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi asiento y al otro hizo colgar. Y ahora nadie hay en todo el reino, entre los sabios y los magos y los brujos, nadie hay que le pueda interpretar el sueño a Faraón. Recuerden, estamos en una época muy diferente de hoy, ¿no? Se revelaba a Dios a través de sueños. Eso ya no es el día de hoy. ¿Por qué ya no?
Porque todo lo que me quiere Dios hablar ya está completo. Esa es la razón. En ese momento no estaba completo ni siquiera el primer libro, el de Génesis. Por eso es que Dios se revelaba por sueños. Una vez se completó la Biblia, no habla Dios por sueños. Mucho cuidado con esas fantasías. Pero en este tiempo eran profecías. En realidad un sueño era una profecía. Y Faraón dice, ¿quién me va a interpretar esto? Él sabía que se iba a cumplir el sueño, pero no sabía qué significaba. Ahora lo sacan a José apresuradamente de la cárcel, ¿no? Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José e hicieronle salir corriendo de la cárcel. ¿Qué tal? Y trasquiláronle, lo afeitaron, y mudáronle sus vestidos y vino a Faraón. Corriendo lo sacaron. Te llama Faraón. Y Faraón dijo a José, yo he soñado sueño y no hay quien lo declare. Y yo he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y José respondió a Faraón diciendo, sin mí. O sea, sin mí. Eso no sale de mí, sin mí. Dios responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río y que del río subían vacas gruesas de carne, etcétera. Ya no lo leemos nuevamente. Vamos al versículo 25. Entonces José respondió a Faraón, el sueño de Faraón es un mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que él hace. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es un mismo. Y las 7 vacas magras y feas que subían tras ellas 7 años son. Y las 7 espigas menudas y secas del solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que yo respondo a Faraón. Lo que Dios hace ha mostrado a Faraón. Ahora hay una cosa, ¿no? Ellos no conocían al Dios verdadero, ni les importaba conocer al Dios verdadero. Estaban llenos de ídolos, un montón de dioses y de ídolos, muchos. Igual que en el Perú, igual que nuestros antepasados, ¿no? Adorando al sol, a la luna, al jaguar, a la serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Igual. Y en Egipto no sabían nada del Dios verdadero y no les importaba tampoco del Dios verdadero. Pero José le habla del Dios único y verdadero. Eso es lo que le dice. Versículo 28. Esto es lo que yo respondo a Faraón. Lo que Dios hace ha mostrado a ese Dios que tú no conoces, el único Dios verdadero. Él ha mostrado a Faraón. Aquí 7 años vienen de grande hartura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, que toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y la hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no será conocida a causa de la hambre de después, la cual será gravísima. Y en segundar el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Miren ese detalle de la escritura, ¿no? Versículo 32. Dios ha repetido el sueño, 2 sueños, no uno solo. Hubiera sido suficiente para entender la revelación de Dios con un solo sueño. Pero Dios te lo ha mostrado 2 veces y eso tiene un significado, le dice José. Y en 32, y en segundar el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ahora, ustedes recuerdan en el libro de Juan, por ejemplo, numerosas veces el Señor Jesús hace esto 2 veces. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es el mismo principio 2 veces, porque sería suficiente para entender al Señor Jesús: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero Él lo dice de tal manera que la cosa es firme de parte de Dios. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. No la tendrá cuando muera, tiene ahora vida eterna. Pero ahí están los que en muchas iglesias comienzan a enseñar: hermano, si tú ya no eres fiel al Señor, vas a perder la vida eterna, la vas a perder. Y si eso fuera cierto, entonces el Señor Jesús es mentiroso. Entonces Jesús es mentiroso, porque está diciendo tiene vida eterna, pero a los 2 años el creyente hizo algo, algún pecado y perdió la vida eterna. Entonces, la vida que recibió nunca fue eterna. Por lo tanto, el Señor Jesús está mintiendo. Así que están muy, muy equivocados los que hacen creer a los creyentes que la salvación se puede perder. El Señor lo dice 2 veces para que pongamos oído. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el Señor no dice el que continúa fiel todos los años de su vida. El Señor no dice el que asiste cada semana al culto. El Señor no dice el que da sus diezmos y sus ofrendas. El Señor no dice el que sirve a su prójimo y sirve a Dios tiene vida eterna. Él no menciona ninguna de esas cosas. El Señor dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es suficiente para recibir vida eterna. Creer en Él. Porque la obra de salvación, Él la ha hecho, Cristo Jesús. No yo, no nosotros. Él hizo mi salvación. Es por esa razón que cuando yo creo en Él, tengo, hoy día tengo vida eterna. Bueno, nos hemos apartado un poquito, ¿no?, del tema, y vamos a esperar ya para el próximo domingo para continuar. Es interesantísimo. ¿Saben una cosa? Les confieso algo, fíjense. Cuando yo estaba niño, mi papá nos regaló un librito ilustrado que era la historia de José, se llamaba el librito. Y era exacto lo que dice la Biblia, pero lo narraba para que un niño lo entienda fácilmente, la historia de José. Ese libro yo lo leía un montón de veces en mi niñez, pero cada vez que llegaba al final de la historia me hacía derramar lágrimas. Y hasta ahora, a veces, cada vez que vuelvo a leerlo, ¿no?, el encuentro de José con sus hermanos, de nuevo me hace derramar lágrimas. Porque José es un reflejo del Señor Jesucristo, maravilloso en su identificación con el Señor Jesús. Todos estos detalles. José recibe el segundo en el reino, únicamente debajo de Faraón. Bueno, José no es el primero en el reino, sino Faraón, pero José es el segundo. Cristo Jesús está a la diestra del Padre. El Padre siempre es el primero, siempre será. Pero el segundo en su reino universal es el Señor Jesús. José, el segundo en el reino. Cristo, el segundo en el reino. Sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él reinará. Y el Padre es siempre el que tiene la soberanía suprema. Pero después de Dios el Padre, su Hijo Jesucristo reinará en el universo entero. Qué maravillosa es la figura de José, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas enseñanzas de tu palabra. Gracias por la maravillosa figura espiritual de José,
un tipo espiritual que refleja a Cristo Jesús en cada aspecto de su vida. Gracias por enseñarnos tantas cosas en tu palabra, Señor. Por la bendición de ella te damos gracias. Amén. Le rogamos ponerse de pie para entonar el último himno.